dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, habla de una apostasía en la iglesia, que habla de los que prohíben el casarse y mandan a abstenerse de ciertos alimentos. Tales doctrinas son el fruto de una herejía en la iglesia en los primeros siglos, llamado el gnosticismo, y es simplemente la palabra conocedor. Ellos profesaban ser los conocedores exclusivos de algunos misterios. Básicamente, entonces, el gnosticismo significa conocimiento. Ellos creían la filosofía pagana de que el pecado reside en la materia, y por eso en el cuerpo. Desde luego Cristo no enseña tal cosa. Él enseña claramente que el pecado procede de un corazón corrupto. Los deseos y pensamientos y propósitos que son del mundo, que son de Satanás. Pero el cuerpo, la Biblia no enseña que el cuerpo es malo. La redención, según el gnosticismo, era la liberación del espíritu en todo sentido. La liberación del espíritu del cuerpo, que según ellos es malo. Y aún negaban la resurrección del cuerpo. Pues ¿para qué resucitar un cuerpo malo? ¿Verdad? Y se llamaban anticristos, contra, pues negaron que Cristo había venido en carne. No, Cristo, según ellos, no podía nacer así en carne porque el cuerpo es malo. Y por eso Cristo, ellos negaron el hecho de que Cristo vino en carne. Primero de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Hay grupos religiosos que hacen toda clase de fábula y de teoría absurda acerca del anticristo. Había muchos, y todavía los hay. Hay muchos anticristos. Entonces dice 1 de Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo.
¿Por qué negaron que Cristo había venido en carne? Bueno, la respuesta es obvia, como ya comenté, es obvio porque enseñaban que el pecado reside en el cuerpo, que el cuerpo es el asiento o la fuente del pecado y por eso pues concluyeron que si hubiera sido imposible que Cristo viviera en un cuerpo humano. Pero muchos judíos vieron el cuerpo de Jesús, él comió, él durmió, como cualquier hombre. ¿Qué decían los gnósticos acerca del cuerpo de Jesús? Bueno, que era un fantasma. Era nada más fantasma. Negaban que Cristo nació de una virgen, negaban que él sufrió en la cruz, dicen que él era un hombre ordinario, que el Espíritu vino sobre él cuando fue bautizado y que lo dejó antes de ser crucificado. Entonces, si el cuerpo es malo, pues, ¿qué se puede hacer? Había dos alternativas. Algunos decían que, puesto que el cuerpo es malo y es el asiento del pecado, entonces lo recomendable sería el duro trato del cuerpo. Colosenses 2:23. Creían que el cuerpo, siendo malo, era el enemigo del espíritu y por eso debía ser maltratado. Enseñaban el abuso del cuerpo. Ahí está la cosa, de prohibir el matrimonio y prohibir alimentos que Dios provee para nosotros. Pero según esa falsa enseñanza, todo lo que es físico o sensual contamina. Y el mundo es materia. Y la materia es el asiento del mal. El cuerpo humano es materia. Y por eso el cuerpo es malo. Y es el enemigo del espíritu. Bueno, para los tales el rechazamiento de todas las comodidades de la vida resulta en el supremo grado de santificación. Entre más abusivo, entre más maltrataron el cuerpo, más espiritual sería. Una filosofía completamente insensata de Satanás. Y para ellos la santidad equivalía al ascetismo. Aunque no lo quisieran admitir, muchos religiosos están imitando a los gnósticos porque requieren ayunos, uso de ropa rústica, ropa incómoda y la práctica de penitencias y peregrinajes y vigilias y toda aquella basura del catolicismo viene del gnosticismo. Viene del gnosticismo. Es el origen de esta falsa enseñanza. El concepto de que los que inventan tales preceptos parece ser que si los requisitos del Evangelio nos hacen santos, pues cuanto más santos nos harán estos preceptos adicionales. Desde luego los hombres religiosos, todas las iglesias humanas, creen que ellos están mejorando. Ellos están mejorando las enseñanzas y los caminos de Dios. Se engañan así, dejen que Satanás les engaña. No conviene el duro trato del cuerpo. Ese es del gnosticismo. Dios es el creador del cuerpo.
Dios es el creador del cuerpo y del espíritu. Y Pablo dice que el cuerpo del cristiano es el templo. Imagínense, el templo del Espíritu Santo. ¿Y es malo? Por favor, esto es blasfemar. Es pura blasfemia. No, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cristiano no debe usar su cuerpo como instrumento de pecado, desde luego. Muchos textos, Romanos 6 y otros textos, sino que debe seguir las normas buenas, necesarias, para tener el cuerpo sano y consagrado para poder servir a Dios por largos años aquí en la tierra. Dice Pablo que las prácticas ascéticas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En lugar de controlarlos, los están estimulando. Las tradiciones humanas, pues, obran en contra del cristiano, no a favor, sino en contra de. Recordemos que tales reglamentos enseñados por los escribas y fariseos, y la palabra fariseo significa los separados, tenían el propósito de producir más santidad y más consagración, pero solamente producían hipocresía y vanidad y orgullo en aquellos fariseos y escribas. Solamente querían justificarse y exaltarse a sí mismos. Es muy interesante observar que en todos los textos que explican las obras de la carne y la necesidad de practicar el dominio propio, no se enseña ni siquiera el ayuno. Tenía su propósito el ayuno y no vamos a entrar en eso, pero decir que poner ayuno ahí en la lista de las obras de la carne, no. Nunca aparece en ningún texto. ¿Tiene valor contra los apetitos de la carne el celibato? Por el contrario, promueve toda forma de fornicación, aún homosexualidad, abuso sexual de niños, una infinidad de pecados. Algunos, dice Pablo, algunos apostatarán de la fe, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios provee. Muy necesario entender la diferencia entre la abnegación de sí enseñada por Cristo, es una cosa, y el duro trato del cuerpo enseñado por los gnósticos. Es completamente diferente. La enseñanza no es nada semejante. Ok, eso era una opción para el gnóstico, el duro trato del cuerpo porque el cuerpo es malo. Ok. Otros promueven el libertinaje. Pero antes de entrar en esta parte acerca de promover el libertinaje, vamos observando y enseñando claramente que el calvinismo es producto directo del gnosticismo. Muy obvio. El hombre nace pecador, dice el calvinismo. ¿De dónde vino eso? ¿La Biblia? No. Es
puro gnosticismo. El hombre nace pecador y luego toda la cadena de mentiras de Satanás que proceden de esa base, ese fundamento, de que el hombre nace pecador, bueno, el cuerpo es malo, pues, el cuerpo es malo. Y luego así todas las enseñanzas falsas que siguen. Bueno, el libertinaje, porque en consecuencia de esta enseñanza de que el cuerpo es la cárcel, es la prisión o la cárcel del espíritu, algunos gnósticos promovían el libertinaje. Pensaban que lo que el cuerpo hiciera no afectaría el espíritu y por eso practicaban toda clase de pecado. Diciendo, pues tienen libertad porque el cuerpo es malo. Y entonces, pues, darle su gusto. Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, en la iglesia de Cristo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 2:15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas enseñaban el libertinaje. Obsérvese que los nicolaitas eran miembros de la Iglesia de Cristo en Asia. Se mancha, ¿verdad? ¡Qué contaminación! Judas 19, estos son los que enseñan, estos son los que causan divisiones, los sensuales, no tienen el espíritu. Segunda de Pedro 2:19 les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Otro resultado muy desastroso de esa filosofía es la doctrina de que el hombre nace pecador o que nace totalmente depravado. El llamado San Agustín, un personaje muy, muy famoso entre los católicos, el llamado padre de muchas cosas, era padre de esta doctrina falsa de que el hombre nace depravado. Y Agustín lo aprendió con los gnósticos. Él inventó la doctrina de que el hombre nace pecador y que por eso aún los infantes deben ser bautizados. Pura tontería, pero quieren ser consecuentes con su doctrina. Y es lo que pasa. Los reformadores, Martín Lutero y Juan Calvino, resucitaron esta doctrina falsa de Agustín y hasta la fecha viene siendo la base fundamental del catolicismo y de iglesias protestantes, prevalece en todo el mundo religioso. El gnosticismo. Y comúnmente decimos simplemente el calvinismo, porque el gnosticismo es duplicado en el calvinismo. Es filosofía o doctrina hecha moderna en estos 5 puntos de Juan Calvino. Bueno, este error ha producido muchos otros
muchos otros. El bautismo infantil, la llamada predestinación, la salvación por la fe sola, la imposibilidad de la apostasía. Muy bien, vamos observando ahora, recordando, Jesucristo, Él sí enseña. Cristo enseña enfáticamente la abnegación de sí. Y él enseña que el discipulado, él no dice que es fácil, no, es negarse a sí mismo, tomar su cruz, y si es necesario cortar la mano derecha y sacar el ojo derecho, eso no es fácil. Eso no es un evangelio fácil. Pero el punto es que cueste lo que cueste, hay que salvar el alma del pecado. Porque el pecado, si no es perdonado, si no hemos obedecido el evangelio, si no hemos obedecido al evangelio, oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado para perdón de pecados, la consecuencia va a ser el infierno. Cristo habla repetidas veces del infierno. Y luego dicen los testigos y otros que no va a haber infierno. El hombre va a ser aniquilado cuando muere. Pura mentira. Ellos prefieren las mentiras de Satanás y enfáticamente niegan, contradicen a Cristo. ¿Qué clase de religión, verdad, que se atreve a ser tan insultante, blasfemando a Cristo? Hay que pensar mucho en esto. Hay que pensar, Cristo sí, Él enseñó la abnegación de sí, claro que sí. Y requiere sacrificios, eso sí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tal lenguaje indica que el discípulo de Cristo tendrá dificultades serias. Habrá conflictos, habrá sacrificios, pero esto no tiene nada que ver con esas ideas de locura, del ascetismo, prohibir el casarse, mandar a abstenerse de ciertos alimentos, y esos reglamentos humanos son necios y no son de Cristo, no son de Dios. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece o amar menos, como dice Mateo, si no ama menos a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos, y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero la abnegación de sí, enseñada por Jesús, es una cosa razonable. Porque hay que buscar primeramente las cosas de Dios y no las cosas terrenales y materiales y carnales, no. Buscar las cosas de Dios primero. Poner todo en su lugar detrás de nuestros deberes con Dios. Dice 1 Corintios 9:24 al 27, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Muy buena, muy interesante esta comparación. Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo simplemente está admitiendo, él reconoce que los más grandes, los apóstoles, embajadores de Cristo, podían caer. Tenían que luchar constantemente contra Satanás. Y siempre podemos y debemos vencer, resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Pablo no quiere decir que físicamente golpeaba su cuerpo, más bien es lenguaje figurado, es lenguaje de los deportes, ¿verdad? Habla de golpear su cuerpo porque él mismo era su oponente en la lucha como cristiano. Esto se ve también en Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos malos, sus propios propósitos malos. Uno tiene esto en su corazón y Satanás se aprovecha de esos deseos corruptos para tentarle y para engañarle y para llevarle a la condenación. Santiago 1:14. Deben recordar ese texto. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Decimos que, Satanás me tentó. Ok, pero espérese. Satanás nos tienta cuando nosotros tenemos corazón corrupto. Se aprovecha de eso. Así para engañarnos y llevarnos al pecado. En varios textos, Pablo habla favorablemente del matrimonio. ¿Prohibir el matrimonio? No. Él explica en 1 Corintios capítulo 7, del 32 al 34, él habla de un tiempo de necesidad, un tiempo de aflicción, que durante ese periodo deberían esperar, no casarse, pero no lo prohíbe. Nada más está diciendo que sería menos problemática la vida por causa de la aflicción que apremiaba. Pero nunca prohibió el matrimonio. Nada más está hablando de una situación breve. El tiempo es corto y luego la cosa pasa. Muy bien, bueno, hasta aquí vamos a llegar en este video. Y Dios quiera, hermanos y amigos, Dios quiera que entiendan claramente que el Señor nos ha creado alma y cuerpo. Nos formó en el cuerpo de nuestra madre. El cuerpo es de Dios, no es malo. Y uno enseñar que uno nace pecador es una vil mentira. No es cierto. Adán pecó y había consecuencias. Pero no hay ninguna implicación de que hubiera
entonces llegado a tener una naturaleza caída y que era pecador y que, no, eso es pura, es lo que fabrica Satanás para engañar. Y luego de esa doctrina falsa proceden otras muchas enseñanzas falsas. El remedio para todo esto, el remedio es obedecer al Evangelio. Mucha gente no hace esto, no obedece. Muchos están en desobediencia. No temen a Dios. No creen en Dios. Ellos no están preparados para el juicio final. Porque la Biblia dice enfáticamente que Cristo viene en llama de fuego para dar la retribución a los que no obedecen al Evangelio. Y eso incluye, a pesar de la doctrina bautista y metodista y docenas de religiones humanas, eso de obedecer al Evangelio incluye el arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, Hechos 2:38. Entonces, les exhorto a todos, deberían obedecer al Evangelio y recibir el perdón de Dios y luego ser así, de esta manera, uno es añadido a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Él murió así y era el precio de redimirnos. Y qué bendición, cómo debemos estar agradecidos y con todo gusto obedecer al Evangelio y luego seguir a Cristo. Muchas gracias y espero que el Señor los bendiga.